vamos con la segunda ponencia, que es, como ahí tenéis puesto la pantalla, aspectos arqueológicos del relato de la Atlántida. Ya hemos dicho antes que se trata de una cuestión interdisciplinar y una vez que hemos visto aspectos de lo que es la historia de la Atlántida, desde el punto de vista filosófico, antropológico, ahora vamos a entrar en el tema de la disciplina arqueológica, que como es lógico, es una disciplina fundamental para dilucidar de alguna manera qué base histórica real puede tener el relato de la Atlántida, porque en último extremo, aquí podemos decir muchas cosas, pero al final la contrastación definitiva la tendrá que dar la arqueología. Bien, voy a haceros un muy pequeño resumen, porque no quiero robarle media ponencia a la persona que está aquí. A Diego González Batanero, él es arqueólogo, experto en geografía e historia, diploma de estudio avanzado en el área de arqueología por la Universidad de Huelva, posee licencias de buceo científico y de buceo profesional, es fundador de la empresa de prospecciones arqueológicas Ánfora, colaborador honorario del área de arqueología del área de prehistoria de la Universidad de Huelva. Desde el año 2001 hasta la actualidad ha dirigido más de una veintena de actividades arqueológicas y como coordinador técnico ha intervenido en más de medio centenar de ellas. Destacan los trabajos realizados en el yacimiento de la Orden Seminario desde 2005 y recientemente en el yacimiento de La Joya, además de haber realizado estancias de investigación arqueológica en varios lugares del mundo y especialmente en el Departamento de Antigüedades de Chipre. Quiero decir que estamos ante una persona, como todas las personas, salvo que está hablando obviamente, como todas las personas que dan ponencia en este curso, de primerísimo nivel sobre el tema que estamos hablando. Diego es, por tanto, coponente conmigo en el curso y sin embargo amigo. ¿De acuerdo? Así que te dejo con los dos. Te agradezco mucho, Pepe, la introducción. No es tan fiero el león como lo pintan. Me voy a perdonar que no me levante porque me acabo de hacer daño en el pie viniendo para acá. Y yo soy como Pepe de los que se mueve para arriba y para abajo, pero me acabo de fastidiar el tobillo. Si no se me oye, me lo decís que grito más alto. ¿Esto funciona? Tira, sí. Hola, hola. Sí. Sí, ¿no? Bueno, en fin, vamos a intentar. Yo vengo a hablar un poco de mi libro, que no existe, no está publicado, yo no he publicado ningún libro, pero vengo a hablar un poco de mi profesión, de mi actividad, que es la arqueológica, ¿no? Entonces, esto ya me lo planteó el profesor Orihuela hace ya muchos años y es una cuestión a la cual yo le he dado muchas vueltas hace muchos más años, el asunto de la Atlántida, el relato, la historia, el mito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que nunca le había dedicado tiempo a reflexionar, a pensar, a escribir, a recoger, a sistematizar información, hasta que el profesor Orihuela me lo propuso hace ya unos cuantos años, a raíz del curso que se hizo en Cádiz, en San Roque, en el 17, exacto. Bueno, pues a partir de ahí, pues lo que hice fue lo que hacemos todos en nuestra profesión, intentar organizar, sistematizar y hacer una recopilación de aspectos materiales, porque ¿qué es la arqueología? La arqueología es una herramienta. Hay quien dice que es una ciencia, yo para mí la ciencia es la historia y la arqueología es una herramienta de esa ciencia, ¿vale? Es una herramienta que dentro de las humanidades es la que más se parece a las herramientas, vamos a utilizar el nombre entrecomillado, científica, ¿no? A otras herramientas científicas, hablando de ciencias puras, digamos la división clásica que hay entre humanidades y ciencias, ¿vale? Pues dentro de las humanidades, la historia, la arqueología, es la que más se asimila
a las ciencias puras, a la física, a la química, ¿pero por qué? Pues simplemente porque utiliza los métodos y los procedimientos de esas otras ciencias para establecer un relato histórico, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos los arqueólogos? Los arqueólogos lo que hacemos es estudiar la evidencia material. Creamos historia a partir de evidencias materiales, no solo evidencias escritas. Hasta la génesis de la arqueología, hace ya siglos, la historia se hacía a partir del relato escrito, del relato hablado, ¿vale? La arqueología lo que viene es a refrendar o no, o a crear una historia a partir del hecho material. Nosotros lo que buscamos son evidencias materiales contrastables empíricamente en la materialidad del objeto, del elemento o de la circunstancia para poder establecer un relato histórico, ¿vale? Eso es la arqueología. Entonces, estudiamos la historia, pero a partir de esos restos materiales que son artefactos, la cerámica, los cacharros, cualquier cosa que os imaginéis, el bolígrafo de hoy será la arqueología del mañana, ¿no? Los ecofactos, la basura. Eso es verdad, una gran verdad que dicen muy peyorativamente a los arqueólogos. Nosotros nos enorgullecemos de esto. Es que vosotros escarbáis en la basura. Claro que sí. La basura es la única que no miente en las civilizaciones, porque los escritos mienten, la gente engaña y la gente adapta el relato a lo que quiere que se sepa o a lo que pretende que se... A ver cómo lo explico. La gente adapta el relato a lo que quiere proyectar sobre sí mismo en los demás. Pero en la basura es muy difícil que eso se sostenga. Yo recuerdo hace ya muchos años, cuando yo empecé a estudiar la carrera, había un profesor en la Universidad de Sevilla que hacía a sus alumnos de arqueología, empezando la carrera, les hacía un ejercicio muy simpático. Y es que, vamos, lo ha hecho más gente, ¿no? En más sitios, pero este me hace mucha gracia. Cogía y se llevaba a los alumnos a la Feria de Sevilla cuando acababa la Feria de Sevilla. Y ahora los ponía a hacer una estratigrafía y una documentación de los elementos materiales, de los restos materiales que habían quedado después de la Feria de Sevilla, ¿no? Y entonces, pues ahí descubrían cosas interesantísimas, ¿no? Como que, por ejemplo, la tabla de precios que se ponían en las casetas, pues luego te la metían doblada en el apunte, cómo te engañaban, como no sé cuánto, cómo te ponían garrafón en vez de te ponían otra cosa. O sea, había una serie de evidencias materiales que cuentan otra historia que no es la escrita. Y eso es lo que hacemos los arqueólogos. Esto también es muy peligroso porque, claro, se pueden intentar obtener inferencias a partir de la presencia o de la ausencia de cosas y eso no es del todo correcto. Yo tenía un profesor que decía en arqueología, y eso es una cosa que se olvida mucho, en arqueología se afirma por presencia, nunca se puede afirmar por ausencia. El hecho de que tú no encuentres algo, no quiere decir que eso no exista, es que tú no lo has encontrado. Puedes encontrártelo en otro sitio, en otro lugar, en otro momento, puede venir alguien detrás tuya y verlo y encontrarlo, ¿no? Para poner un ejemplo muy concreto, la presencia griega en el Solar de Huelva, en lo que es hoy la ciudad de Huelva, pues se ha estado negando sistemáticamente a lo largo de muchas décadas en la historiografía. ¿Por qué? Porque no había material griego en Huelva. Sin embargo, hoy, muchas décadas después, hay un elenco de material griego, ático y de muchas épocas, de un arco bastante importante de la historia griega que está presente en Huelva, pero en Huelva, en Málaga, en un montón de sitios, ¿no? O sea, ahora sí podemos afirmar por presencia, no podemos afirmar que aquí no estuvieran los griegos porque no hemos encontrado material griego, ¿vale? Sí podemos afirmar que han estado porque hay material griego, pero lo contrario es muy peligroso. No digo que no se pueda, digo que no se debe, porque es muy peligroso, ¿vale? Entonces, con esto lo que quiero es enmarcar qué es la arqueología. La arqueología es el estudio de las evidencias materiales, la estratigrafía, los ecofactos, los artefactos, los elementos, todo lo que sea un elemento material que nos hable del pasado. Me da igual que sea el pasado inmediato o el pasado, luego hay métodos y hay procedimientos. Estudiamos y utilizamos, como os digo, pues la física para hacer la prueba de carbono 14, la química para establecer
un montón de cosas. Utilizamos la trigonometría, la topografía. O sea, utilizamos todas las herramientas que nos dan el resto de las ciencias para poder crear un elenco de evidencias materiales que sustenten un discurso del pasado. Con esto también hay una cuestión que hay que tenerla muy clara. Tenía un profesor que en primero lo decía, que toda ciencia es primero una intención, es primero una idea y es una... O sea, toda ciencia parte de un sesgo, que es el propio, de una ideología. Entonces, la arqueología, por el hecho, hay muchos que afirman que por el hecho de estudiar la evidencia material carece de ese sesgo. Eso no es cierto. Eso es mentira. Nosotros podemos ver, yo puedo ver en este bolígrafo simplemente una cosa que pinta y hay que, como es big y está fabricado en Francia, pues hay quien puede ver una película muy larga de la coerción de los grupos económicos franceses sobre la economía española que nos invade y no sé cuánto. Con esto quiero decir que una misma evidencia material puede tener muchos puntos de vista para la hora de interpretarlo. Y eso es lo que hacemos los arqueólogos, interpretar la evidencia material, ¿vale? Entonces, tenemos que partir de un conocimiento. Esto tampoco invalida. Todo lo que diga la arqueología tiene un sesgo, por lo tanto no es válido. No, cuidado, vamos a ver. La evidencia material está. Vamos a interpretarla. Vamos a darle una solidez a esa interpretación. Cuanto más elementos tengamos que impidan que se refute la idea o la interpretación que hemos dado, bueno, pues más sólido será. Lógicamente, la arqueología, como todas las ciencias, evoluciona. Hay quien ha hablado durante, en fin, no sé, es que tampoco quiero enredarme mucho en eso, pero la cuestión, en arqueología todo se puede refutar o no, ¿vale? O sea, la arqueología trata de evidencias materiales, de la interpretación de evidencias materiales. La evidencia material es lo que es muy complicado refutar, ¿vale? Porque es un hecho objetivo. La interpretación de esa evidencia es la que puede modificarse, ¿vale? Es la que puede cambiar a la luz de nuevas evidencias materiales, ¿vale? O de nuevos elementos, o de nuevas ideologías también, ¿eh? Entonces, en arqueología, eso es un principio que tenemos que tener presente todos los arqueólogos. Yo qué sé, un ejemplo, se habla que hay una época muy concreta, el neolítico final calcolítico, en el que hay un gran vacío poblacional en el suroeste de la península, pues porque hay una serie de evidencias, pero un vacío poblacional en una zona muy concreta. Estoy pensando en la ribera del Guadiana. Las riberas del Guadiana, al oeste, en la zona de Portugal, hay algunas evidencias de megalitismo, etcétera, etcétera, y al este, en la orilla española, pues había un vacío de conocimiento sobre el megalitismo en neolítico final calcolítico, ¿vale? Durante décadas, y todo el mundo hablaba pues que, bueno, pues que había un vacío, que eso estaba claro, que no había nada, que no había resto, que no sé cuánto, y se creaban pues toda una construcción y una estructura histórica para explicar ese vacío. Bueno, pues hace pocos años, en el 2018, se ha encontrado el yacimiento megalítico más grande de toda Europa, con mayor concentración de elementos megalíticos, con un arco temporal de más de 2000 años, entre Villablanca y Ayamonte. Bueno, pues ahora habrá que reconstruir todo eso, relato histórico, por una evidencia material. Hay una evidencia material que nos está diciendo otra cosa distinta de la ausencia. Ahí es lo que os estaba hablando, de que por ausencia no se puede afirmar, por presencia sí, ¿vale? Es muy peligroso afirmar por ausencia, en arqueología al menos. Me imagino que lo he jugado, ¿no? Sería más fácil. Bueno, la cuestión, una vez dicho lo cual, ¿qué podemos hablar de la arqueología a propósito del relato de la Atlántida? Y aquí yo quiero plantear un par de cosas, también como principios rectores del discurso que voy a soltaros, el rollo que os voy a contar, que es que la Atlántida, para un arqueólogo, al menos para mí, no es más que un relato. De momento, no es más que un relato. Porque no podemos afirmar aún
que tengamos una evidencia material clara de lo que dice un relato. Para esto yo lo asimilo. O sea, hablar de arqueología de la Atlántida, el aspecto arqueológico de la Atlántida, yo lo asimilo a la arqueología bíblica. Eso también es una ideología en sí mismo. O sea, hay una serie de grupos, de personas que piensan de una determinada manera, pues que quieren ver un relato histórico real, verificable en la Biblia. Entonces, pues hay instituciones, universidades que se gastan cientos de millones al año en buscar la verdad histórica del relato bíblico. Pues cada uno para defender su película, su libro y su historia, ¿no? Ahí están los israelíes, hay un montón de universidades americanas haciéndolo, pues cada uno para justificar su credo, pues invierte mucho dinero en buscar la evidencia material que demuestra que ese párrafo que dice la Biblia es verdad porque está aquí, lo he descubierto, etcétera, etcétera. Bueno, pues para mí hablar de la arqueología de la Atlántida es una cosa parecida, puede ser una cosa parecida. Sin embargo, yo lo que quiero es hacer, digamos, darle una vuelta a la tortilla. Yo no voy a buscar una justificación arqueológica, sino que lo que quiero buscar es una explicación arqueológica a ese relato, ¿vale? ¿Qué tenemos? Tenemos un relato, tenemos Timeo y Critias, que es la base fundamental para hablar de la Atlántida. Como dice el profesor Orihuela, hay antecedentes, pero la base ineludible y básica sobre la que se sustenta todo son los relatos de Timeo y Critias. Bueno, pues a partir de ahí vamos a ver quién habla de esto, cómo habla y vamos a intentar darle una explicación en evidencias materiales de esto, de por qué lo dice. La Atlántida es un nombre, ¿vale? Un nombre que aparece en un diálogo, que ese diálogo no habla específicamente solo y exclusivamente de la Atlántida, sino que habla de más cosas. Timeo es un relato del origen del mundo, del origen del hombre, del demiurgo, de los elementos, de la naturaleza física, habla incluso de la anatomía, ¿vale? Y ahí introduce, pues, hace una pequeña introducción, interviene Critias y habla, pues, de la Atlántida, introduce el discurso de la Atlántida sin que haya una aparente vinculación con el núcleo central del discurso de Timeo, ¿vale? Pero aquí describe qué es la Atlántida y algunos de sus hechos fundamentales. Yo parto de que Timeo y Critias no son un relato histórico, no son un relato geográfico, ni está escrito con una intencionalidad histórica ni geográfica. De hecho, Platón, en Critias, cuando habla de la historia, plantea que la historia, a través de la historia es solo una representación de la realidad. A través de la historia no se puede saber la realidad. Llega a decir, en Critias, dice, todo lo que decimos es una imitación. O sea, cuidado, que ya nos está haciendo un aviso navegante. Lo que hablamos es una imitación, no es la realidad. Pero, sin embargo, sí puede ser útil. Esto que nosotros hablamos sí puede ser útil para establecer esta realidad, ¿vale? Entonces, esto no lo quiero nunca perder de vista. Con esto lo que quiero decir es que yo no puedo hacer un acto de fe con lo que dice, me da igual las traducciones, me da igual yo no puedo hacer un acto de fe con la literalidad de los relatos de Timeo y de Critias, ¿vale? A propósito de la Atlántida. Pero sí puedo establecer una idea, sí puedo establecer un principio que es un principio básico también en la historiografía en general, y es que cada cual es hijo de su tiempo. Y esto es una base muy importante a la hora de hacer cualquier estudio histórico a partir de autores conocidos, ¿vale? Cada uno es hijo de su tiempo, y lo que habla, lo que cuenta, es la creación, es el conjunto de conocimientos que existen en ese tiempo, ¿vale? Eso me lo enseñó un catedrático
¿no? Hablar de un avanzado a su época es una cosa totalmente novedosa. Sí, a lo mejor es posible que sea novedoso, pero es novedoso cómo se transforma un conocimiento que existe en ese momento para crear algo nuevo. Pero no es novedoso el hecho de que ese conocimiento exista. O sea, yo tampoco creo que Platón se lo haya inventado todo. No es posible que Platón se lo haya inventado todo. Igual que tampoco creo que sea posible que haya escritos en Egipto que hablen de hace 9.000 años. Tampoco creo que eso sea factible realmente. ¿Vale? Por cuestiones que podríamos estar 10 días hablando sobre ello y además me falta mucha información para sustentarlo, pero ese es el principio del cual yo parto. Entonces, sin embargo, Platón habla de la Atlántida y yo lo que quiero es buscar en ese relato aspectos o elementos que tengan una vinculación con ese mundo material, de los elementos materiales, y aspectos que se conozcan en su época. O sea, ¿cómo construye Platón ese relato? A partir de conocimientos que existen. Los resume, igual que hacen todos los historiadores cristianos, cada uno hace su historia, pues a partir de conocimientos que existen, cada uno para contar su versión de la historia. Nosotros los españoles somos los verdaderos herederos y los que vamos a justificar la reconquista, o vamos a justificar la conquista de América, o vamos a justificar cada cual lo que cuando se hace una historia, que para eso sí ha servido la historia tradicionalmente, es para justificar su posición, su postura en el mundo, en la historia y en una posición fundamentalmente de preeminencia, ¿no? Todas las historias habladas o escritas al final terminan en eso, en justificarse a uno mismo, su propia existencia. Vamos a ir viendo algunos elementos, ¿vale? Que nos introducen en la Atlántida. Critia, pues, antes de la destrucción por el agua, la que es ahora la ciudad de los atenienses era la mejor en la guerra y la más absolutamente obediente de las leyes. Os haré un resumen de las leyes de los ciudadanos de hace 9.000 años y de la hazaña más heroica que realizaron. Ya nos está diciendo que es hace 9.000 años cuando esto sucedió. Esto es, bueno, sí, 9.000 años. Nuestros escritos refieren cómo vuestra ciudad, Atenas, detuvo en una ocasión la marcha insolente de un gran imperio que avanzaba del exterior, desde el océano Atlántico, sobre Europa y Asia. En aquella época se podía atravesar aquel océano, dado que había una isla delante de la desembocadura que vosotros llamáis las columnas de Heracles. Esta isla es mayor que Libia y Asia juntas, por todos conocido, ¿no? La tierra firme que se encontraba frente a ella y rodeaba el océano auténtico, puesto que lo que daba dentro de la desembocadura que mencionamos, parecía una bahía con un ingreso estrecho. Para mí esto es importante, ¿vale? Nos está introduciendo algunas cosas que vamos a ir hablando a continuación. En realidad era mar, y la región que lo rodeaba podía ser llamada con total corrección tierra firme, lo que rodeaba ese mar, pero que parecía una bahía con un ingreso estrecho, ¿vale? Cuando digo isla, digo lo mismo que el profesor Orihuela, me da igual que sea isla, que sea península, Nesos, la traducción griega exacta, ¿vale? Pero vamos a ver cuando hace esta descripción, ¿vale? ¿Qué conocimientos tiene Platón cuando escribe esto? Heródoto, uno de los maestros, el primer maestro que crea el relato histórico, que es seguido por Platón, o sea, Platón bebe mucho de Heródoto, ya habla de los habitantes de Focea, fueron los primeros griegos que realizaron largos viajes por mar. Descubrieron el Adriático, Tirrenia, Iberia, Tarteso, navegan en Pentecónteros. Se hicieron muy amigos del rey de los Tartesios, que es Argantonio. Habla de un periplo, se iban acabando las provisiones al infeliz Corobio, porque los tereos dilataban la vuelta por más tiempo del que tenían ajustado.
una nave samia, cuyo capitán era Coleo de Samos, fletada para Egipto, fue llevada por los temporales a la misma platea. Los samios que en ella venían, informados por Corio y el sucedido, le proveyeron de víveres para un año, y levando ancla, partieron de la isla, por más que soplaba el viento subsolano, el cual no quisiese amainar, le obligó a pasar más allá de las columnas de Hércules y a aportar, por su buena suerte, a Tarteso. Entonces era Tarteso, para los griegos, un imperio virgen y reciente que acababan de descubrir. Negociaron con sus géneros y Heródoto, antes que Platón, ya habla de navegaciones griegas más allá de las columnas de Hércules. ¿Vale? Entonces ya hay un conocimiento previo en la época de Platón, en el siglo de Platón, de la existencia de tierras más allá, en el otro extremo del universo conocido. ¿Vale? ¿Qué sucede? Pues que hay una serie de hechos materiales que son incontrovertibles, y es la presencia de materiales cretenses, por ejemplo en Montoro, en Córdoba, varios siglos antes de la existencia del relato de la Atlántida o incluso del relato de Heródoto. Este es el universo conocido, el Mediterráneo, es el universo conocido para los griegos, ¿vale? Conocen algo más allá de las columnas de Hércules, pero es algo brumoso, legendario. Sin embargo, cada vez más, desde que se publicó por primera vez, hace ya, no sé si fue en los años 80 o por ahí, un fragmento de cerámica cretense, creo recordar, en Montoro, y bueno, ¿y esto qué hace aquí? ¿Esto qué hace aquí? Estamos hablando, pues, de, no recuerdo la fecha, pero del siglo XII o siglo XIV a.C. No había datos conocidos de contacto de esos dos mundos. Sin embargo, cada vez más vamos acumulando datos desde aquella primera publicación, aquella primera evidencia, se van acumulando evidencias de contacto del mundo prehelénico e incluso del mundo helénico con el extremo occidente. Pero incluso vamos más allá del extremo occidente. ¿Vale? Esto también es otro dato material incontrovertible, y es que tenía hecho una, pero la he perdido, tenía hecho una diapositiva con una línea del tiempo, ¿vale? Colocando en un extremo a Platón y todos estos elementos, cuando se han ido produciendo. A partir de una serie de estudios que se hacen en yacimientos en Suecia, en Dinamarca, en el Mar del Norte, en las costas del Mar del Norte, se plantea que hay contactos recurrentes durante al menos 1000 años, entre el 1700 y el 700 a.C., de todo el mundo mediterráneo con el mundo, con las costas del Mar del Norte. ¿Vale? ¿En qué consistían estos contactos? Desde el sur de la península ibérica, desde Cerdeña, desde Chipre, incluso desde un yacimiento, ahora mismo no recuerdo, lo tenía apuntado pero no lo he recogido aquí, un yacimiento que hay de cobre en la misma península griega, se constata por una analítica que hay especial de procedencia de metales, que está ya más que probada y más que comprobado, que no nos miente ese tipo de analítica, que hay elementos metálicos, espadas, cuencos, herrajes de caballo, hay una serie de elementos metálicos en tumbas, en toda la zona de Dinamarca, Suecia, en todas las costas del Mar del Norte,
que están fabricados con cobre que procede del sur de la península ibérica, con cobre procedente de Chipre, con cobre procedente de Grecia y de Cerdeña. Estamos hablando que entre el 1700 y el 700 a.C., o sea, durante más de 1000 años, porque esas son las cronologías que tienen esas tumbas, sacadas esas cronologías pues, por múltiples procedimientos y métodos, ¿vale? Hay contactos, o sea, circula metal desde el Mediterráneo hacia el Mar del Norte, a cambio de ámbar. O sea, hay comercio desde el 1700 a.C., más allá de las columnas de Hércules. El mundo griego acumula un saber, un conocimiento que podemos aducir que se puede, hay momentos en la historia que se puede perder, pero la cuestión es que se mantienen durante más de 1000 años, ¿vale? De contactos comerciales más allá de las columnas de Hércules, que vamos de isla en isla hasta el continente que hay más allá, que es tierra firme, ¿vale? Ahora hablaré del porqué de por qué señalo esa frase. Para mí está claro que el mundo griego que hereda Platón conoce esas rutas comerciales, ¿vale? Desde más de 1000 años antes que él. Y 1000 años es una barbaridad. Me da igual decir 1000 que luego él en el relato, para darle mayor preeminencia, habla de que es Solón el que se lo cuenta, que habla de hace unos textos de hace 9000 años, etcétera, etcétera, etcétera. Eso para mí no es ni más ni menos hablar, o sea, introducir en el relato a Solón a los 9000 años, etcétera, no es nada más que una forma, un recurso estilístico, ¿vale? La frase de todo lo que decimos es una imitación, es un recurso estilístico para simplemente darle mayor peso y mayor preeminencia a su verdad. Porque aunque habla en Critias de que todo lo que decimos es una imitación, luego procura decir que cuando habla de la Atlántida es una realidad histórica. Esto es historia, esto es verdad, esto sucedió. Entonces para mí hay una contradicción ahí. Y una contradicción que casa, simplemente tengo que darle una preeminencia a un relato que tengo que contar. Introduzco a los sabios, a uno de los sabios de Grecia, introduzco el tiempo como el elemento que todo lo iguala, ¿vale? Y que todo lo hace verdad, y ya está. Y voy contando cosas que se conocen en mi época, que en el siglo V, en el siglo IV antes de Cristo, se conocen perfectamente en el mundo griego, ¿vale? Que son las navegaciones atlánticas, las navegaciones más allá de las columnas de Hércules. De hecho, hay incluso en esa zona en la costa sueca, en la costa danesa, etcétera, hay representaciones de embarcaciones. Eso lo recoge bien, creo recordar que era Paloma Cabrera, de la Universidad de Sevilla. Hay representaciones, no sé si era Paloma Cabrera o... Es que tengo varias bibliografías al respecto y ahora mismo no recuerdo dónde lo había... O era María Luisa Ruiz Galvez. Puede ser Ruiz Galvez. Esto es en Suecia. No recuerdo ahora mismo exactamente el lugar, ¿vale? Pero la cuestión es que hay representaciones en piedra, o sea, petroglifos, donde representan pentecónteros, que son aquellos barcos de los que habla Heródoto, habla Platón, que son los que hacen esas navegaciones. Bueno, pues en Suecia hay representaciones de pentecónteros, ¿vale? Pero hay más, hay mucho más. Hay representaciones incluso del faraón egipcio. O sea, hay representaciones exactamente iguales a las representaciones en Egipto del faraón. Esto lo único que hace es remarcar esos contactos comerciales. Yo te mando ámbar, tú me das cobre, y estaño también, que es lo que venimos a comerciar, ¿vale? Entonces, esto para mí es un elemento material que evidencia una historia relatada.
hay contactos comerciales desde muy antiguos, desde más de 1000 años antes de aquel que los relata, entre el extremo norte de Europa y el Mediterráneo, y todo el mundo mediterráneo. ¿Vale? Hay un conocimiento también de recuerdos de grandes cataclismos, ¿no? Luego nos va a hablar nuestro amigo Juan Antonio abundantemente de eso, pero también estamos hablando de esas navegaciones desde el 1700, entre el 1700 y el 700 constatadas. Puedes haberla antes, puede haberla después, pero esa franja temporal está fijada y contrastada materialmente. Hacia el 1600 se produce la erupción del volcán que hay en Santorini. La isla de Santorini es un volcán reventado, ¿vale? que tiene una gran erupción que provoca un gran cataclismo hacia el 1600. Un gran cataclismo que, lógicamente, perdura en el recuerdo de toda de la historia mediterránea. Ahora dice Timeo, aún ahora el océano es allí intransitable e inescrutable, porque lo impide la arcilla que produjo la isla asentada en ese lugar y que se encuentra a muy poca profundidad. La isla que estaba asentada en ese lugar. ¿Vale? Pero vamos a ver, en esa descripción que hace de los lugares, en esa descripción que hace del lugar, que es un ingreso estrecho, y que con poco fondo, porque la arcilla que produjo la isla está a poca profundidad e impide las navegaciones. Vamos a ver otro elemento, que son los elementos nuevamente constatados, elementos materiales, de presencia griega más allá de las columnas de Hércules. Pues ahí tenéis un pequeño elenco de yacimientos donde hay materiales griegos. Entre el siglo VIII, hay discusiones sobre si es siglo VIII, siglo VII, ahí podemos discutir todo lo que queramos, que para eso está la ciencia y para eso están los investigadores, pero bueno, la cuestión es que entre el siglo VIII, siglo VII y fundamentalmente en el siglo VI, está clarísimo que hay presencia griega de materiales griegos, incluso hay quien habla de establecimiento de emporios griegos en todos esos lugares que están señalados, ¿vale? En Gadir, el castillo de Doña Blanca, en Ayamonte, en Huelva, en Lixus, en el río Cebú, más al sur, en Alcázar de Santarém, ¿vale? ¿Y cómo son esos lugares que están más allá de las columnas de Hércules y que tienen presencia griega? Y pues son lugares con ingresos estrechos y con poco fondo. La ría de Huelva, para llegar hasta el asentamiento de Huelva, pues hay que atravesar, en su momento era una zona más abierta, pero igualmente había bajos arenosos, ¿vale? En Ayamonte prácticamente igual, hay presencia de material griego en esa zona. También hay que pensar que los griegos se asocian en estas navegaciones antiguas, se asocian a las navegaciones fenicias. Luego ya sobre eso hay infinitas discusiones sobre si se asocian o son rivales o van juntos en las mismas navegaciones o no. Sobre eso no es el asunto del que tratamos hoy, ¿vale? Sí, el asunto del que tratamos hoy es que en el mundo griego del siglo VI, del siglo V, del siglo IV, se conocen esas navegaciones que van asociadas al mundo fenicio primero y luego al mundo puramente griego, ¿vale? El castillo de Doña Blanca igualmente es una zona, hoy está localizada en un interior, pero eso era una marisma con un ingreso estrecho y poco profundo. En Lixus, 3/4 de lo mismo. En Alcázar de Santarém, para llegar hasta Alcázar de Santarém hay que atravesar una zona de marisma, un lugar con ingreso estrecho, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, con esto lo que vengo a decir es que Platón está traduciendo a un relato que él tiene una intención muy, muy concreta, en la que no voy a entrar, para plantear ese relato, está hablando de una realidad conocida en su época.
no se está inventando nada, ¿vale? Y esa realidad material nos está llevando, pues, en los casos más lejanos hasta el 1700 a.C., en los casos más cercanos al siglo VI, V a.C. O sea, vaya 100, 200 años antes de que él lo escriba, ¿vale? No estamos hablando de 9000 años antes. Y estas son evidencias materiales. O sea, hay evidencias materiales de conocimiento de lugares con ingresos estrechos, poco profundos, en un mar proceloso, etcétera, 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 etcétera. Bueno, incluso hasta en el siglo IV hay materiales griegos en castros gallegos, en el mismo siglo IV, ¿vale? O sea que esas navegaciones permanecen. Él lo que está hablando es de la historia conocida en su momento. Esta isla es mayor que Libia y Asia juntas. Entonces se podía pasar, los de entonces podían pasar a otra isla, y la isla toda tierra firme, que se encontraba frente a ella, y rodeaba el océano auténtico. Dentro de la desembocadura. ¿De qué estamos hablando aquí? Está claro que hay una, en fin, ahí podemos elucubrar todo lo que queramos, pero yo aquí prefiero hacer una lectura más de el conocimiento que hay en ese momento de la geografía. Este es una representación a partir de ya el profesor Iguela ya ha presentado otros planos a propósito del concepto que hay del mundo, del océano y de la tierra conocida, ¿vale? Libia, Asia, Europa es un solo continente, según representa el mundo griego, rodeado por un océano. Cuando se plantea que lo que estamos haciendo son navegaciones más allá de las columnas de Hércules, para saltar de isla en isla hasta el continente que hay al otro lado, pues, y veo esos contactos comerciales que llegan hasta el Mar del Norte, yo lo que estoy viendo es que es exactamente esas navegaciones costeras que van saltando de isla en isla, porque en Lisus, por ejemplo, sí hay una isla, pero en los Castros Celtas son penínsulas, en Huelva son penínsulas, o sea, va saltando a determinadas localizaciones, ¿vale? Que son islas o penínsulas, van de una a otra haciendo una navegación costera hasta la tierra firme más allá, que hay más allá. Que no deja puede ser perfectamente esas navegaciones hacia el Mar del Norte, por donde van saltando de isla en isla. Yo no conozco ahora mismo que haya en suelo en la Gran Bretaña material griego conocido de esta época, pero bueno, si hay cobre y hay elementos materiales que nos hablan del mundo egipcio en el Mar del Norte, pues en Gran Bretaña seguramente también se podrán localizar en algún momento. Hay que afirmar por presencia, no por ausencia. ¿Vale? Entonces, para mí esto es el concepto. O sea, vamos las navegaciones más allá de las columnas de Hércules, saltando de isla a isla hasta el continente que hay al otro lado. Yo, para mí, no es ni más ni menos que una concepción circular de ese mundo, de ese continente, ¿vale? Y casa perfectamente con esas navegaciones conocidas desde muy antiguo. También podemos introducir el relato mítico, o sea, la cuestión de que, en fin, Platón también podía haber hecho un relato a partir de lo conocido, pero para justificar sus ideas, sus cuestiones o lo que fuera. Aquí tenemos todos esos puntos donde van navegando de isla en isla, de península en península, va saltando el castro de Punta Neixón en Galicia, donde aparece lo mismo, una bahía con ingreso estrecho en una península, etc. Pero vamos a irnos al relato más concreto, ¿no? Vamos a ver cómo construye
la descripción, por qué y cómo, y de qué manera construye esa descripción tan exhaustiva de la Atlántida, de su capital y de la región que la circunda, ¿no? Aquí está hablando de Atenas, efectivo Atenea, recibieron la región como única parcela, la región superaba en calidad toda la tierra, era capaz de alimentar un gran ejército. O sea, él lo que hace es contrapone Atenas a la Atlántida, ¿vale? Ese es el relato que plantea. De Atenas, lógicamente, no hace falta hablar de las evidencias materiales, lógicamente. Pero cuando a Poseidón le toca en suerte la isla de Atlántida, la puebla con sus descendientes, nacido de mujer mortal, el centro de la isla está ocupado por una llanura en dirección al mar, de la que se dice la más bella de todas, de buena calidad. Hay una montaña baja por todas partes que dista unos 50 hectáreas del mar. Para defender bien la colina, la isla por medio de anillos alternos de tierra y de mar, de mayor y menor dimensión, 2 de tierra, 3 de mar, cavados a partir del centro de la isla. Todo en la misma distancia a todas partes, de manera que la colina fuera inaccesible. La parte extrema de la isla le toca al gemelo, que nació después de él, hasta desde las colinas de Heracles hasta la zona de Gadírica. Gobernaron toda la isla en el océano, hasta Egipto y Etruria. O sea, ya ahí ya está llevando el Imperio Atlante hasta todo, prácticamente todo el mundo conocido, todo el mundo mediterráneo conocido, más allá de Egipto, ¿vale? Él está hablando de todo el Mediterráneo y le asigna al mundo atlante en la posesión o el dominio de ese mundo mediterráneo. Describe la abundancia, grandes riquezas, describe el Parnaso, ¿vale? Una gran cantidad de riqueza, importaba mucho exterior, la mayoría de las cosas necesarias para vivir las proporcionan en la isla. Todo lo que proporcionaba el bosque para los trabajos de los carpinteros, la minería, todo lo que era sólido fusible, el oricalco, animales domésticos, salvajes, los elefantes, los pantanos, lagunas y ríos, las raíces, follaje, madera, el fruto cultivado, el seco, los árboles, las bebidas, comidas, aceite, Está describiendo la Arcadia, está describiendo el mundo mediterráneo. Está describiendo el mundo conocido por él y por los interlocutores, porque no deja de tener una intención didáctica, el relato, del mundo conocido, explicando que era la Arcadia feliz, ¿vale? La ciudad, la capital, la isla por medio de anillos de tierra y de mar. Rodearon la zona circular y el puente, que tenía una anchura de 100 pies, con una muralla de piedras, y colocaron sobre los puentes, en los pasajes del mar, torres y puertas a cada lado. Extrajeron la piedra, y esto son elementos para mí importantes del relato, de debajo de la isla central y debajo de cada una de las zonas circulares exterior e interior. Las piedras eran de color blanco, negro y rojo. El palacio dentro de la Acrópolis estaba dispuesto de la siguiente manera. En el centro había consagrado un templo rodeado de una valla de oro. Recubrieron todo el exterior del templo de plata. ¿Qué sucede? ¿Qué está contándonos aquí Platón? Aquí nos está contando nuevamente una historia conocida, está enganchando en la teoría de la educación, ¿no? Hay que enganchar con lo conocido para poder construir. Efectivamente, para poder construir el relato, para poder construir el conocimiento. Pues las piedras eran de color blanco, negro y rojo, los anillos que rodeaban la colina, etcétera, etcétera, etcétera. Heródoto ya había hablado antes, pero no hablando de la Atlántida, pero hace una descripción exactamente igual o muy similar a la Atlántida cuando habla de Ecbátana, que es una ciudad que está pues, entre el Tigris y el Éufrates, pero recordad. Construyeron los medos unas murallas espaciosas y fuertes, que ahora se llama Ecbátana, tiradas todas circularmente, de manera que comprenden un cerco dentro de otro, los anillos, ¿vale? Las almenas, el primer cerco son blancas, las segundas negras y las terceras rojas. Las piedras eran de color blanco, negro y rojo, y eran circulares, ¿vale? Los dos últimos cercos muestran sus almenas plateadas y doradas,
Dentro de la Acrópolis estaba situado el templo, rodeado de una valla de oro, y todo el exterior del templo es de plata. O sea, nos vuelve a utilizar datos conocidos que están en la memoria de aquellos que le escuchan para construir su historia de la Atlántida, para construir su relato, ¿vale? Ahí está Ecbátana, a lejos del mar, pero esta es la ciudad que describe Heródoto, ¿vale? Dentro del templo, hablando de la Atlántida, Critias, colocan imágenes de oro, el dios de pie sobre un carro, y había un altar que concordaba en su grandeza y su manufactura. Heródoto habla que en Babilonia hay una gran estatua de Júpiter sentado que es de oro, y fuera de la capilla hay nuevamente un altar que también es de oro. Concordaba en su grandeza y en su manufactura con esa construcción. Volvemos a lugares comunes para la cultura de la época, ¿vale? Pero vamos a hablar también del territorio. Todo el lugar era muy alto y escarpado desde el mar, los alrededores de la ciudad eran llanos y suaves, circundados una vez de montañas que llegaban hasta el mar. La naturaleza, los reyes, habían conformado la llanura de la siguiente manera. Su mayor parte era un cuadrilátero rectangular. Y lo que faltaba para formarlo lo había que regido por un medio de una fosa cavada a su alrededor. La profundidad, ancho y longitud eran tan grandes, sin contar con las otras obras, resultaba increíble, una profundidad de 100 pies, el ancho era de un estadio, se había cavado alrededor de toda la llanura, su longitud era de 10.000 estadios. Desde la parte superior habían abierto canales rectos de 100 pies de ancho que corrían a lo largo de toda la llanura, para desembocar nuevamente en la fosa que daba al mar y distaba entre sí 100 estadios de distancia uno de otro. Así bajaban a la ciudad la madera de las montañas. Heródoto, cuando habla de Babilonia, la más famosa y fuerte de las ciudades de la Siria, la sitúa en una gran llanura que viene a formar un cuadro. La Atlántida, en su mayor parte, era un cuadrilátero rectangular, ¿vale? Con una fosa cavada a su alrededor. Los lados de Babilonia tienen 120 estadios, creo que por ahí andaba un poquito menos exagerado, pero la rodeaba un foso profundo, ancho y lleno de ángulos, a Babilonia, que es lo mismo que le sucede a la Atlántida, a la capital atlántica. Pero han abierto canales por los cuales bajaban a la ciudad la madera de las montañas. Han abierto canales, viendo que el Éufrates, que corre por medio de la ciudad, llegaba hasta ella, en curso un recto, abrió acequias y canales en la parte superior del país. Llevando el agua por ella, hizo dar tantas vueltas al río alrededor de Babilonia, ¿vale? Y una cosa que refiere Heródoto, prescindiendo de la ciudad misma, es para mí la mayor de todas las maravillas. Los barcos en que navegan río abajo hacia Babilonia son de figura redonda, están hechos de cuero. Los habitantes de Armenia, que están situados arriba de los asirios, fabrican las costillas del barco con vara de sauce y por la parte exterior las cubren, extendiendo sobre ellas unas pieles que sirven de suelo. Cuando llegan a Babilonia, comercian, habla que llevan dentro del barco pues paja, llevan un jumento, llevan mercancías. Cuando llegan a Babilonia, venden las mercancías, venden la paja y venden la madera del barco. La madera está envuelta con esas pieles. Se montan en su burro y se vuelven a Armenia, a volver a empezar. Así bajaban a la ciudad la madera de las montañas, a través de esos canales y de esos ríos. O sea, volvemos a plantear un hecho conocido para establecer una característica de la ciudad de la Atlántida. ¿Vale? Creo que me he adelantado un poco al horario establecido, pero básicamente lo que vengo a plantear es que Platón
en toda la historia, en todo lo que habla de la Atlántida, independientemente del uso que hace del relato, él no inventa nada. Él simplemente utiliza hechos conocidos que están en la historia, que están en Heródoto, que están en la cultura griega de ese momento, que bebe de al menos 1000 años antes de contactos comerciales mediterráneos, contactos comerciales con el Atlántico, con la costa atlántica, y que perdura como mínimo hasta, como mínimo seguro, y esto es una evidencia material, 100 o 100 y pico años antes que la propia existencia de Platón. O sea, hay evidencias materiales que nos hablan suficientemente que el relato de la Atlántida no es más ni menos que un relato conocido de datos y hechos que los interlocutores que tienen que leer y que escuchar ese relato de Timeo y Critia tienen en su haber, y él lo asigna a un lugar mítico para justificar pues, una historia o un relato, un aprendizaje, una enseñanza que es la que él quiere transmitir. La historia, como decía, no es más que, ¿cómo era la frase? La historia, todo lo que decimos no es más que una imitación de lo que ya él conoce en ese momento. Hombre, es mucho más bonito pensar en la Atlántida pues, como un lugar mítico, como un continente que se ha hundido, que ha desaparecido, como que hay una verdad histórica, pero si nos atenemos ahora mismo a los hechos materiales conocidos hoy, para mí esta es la explicación más sensata sobre el relato de la Atlántida de Platón. Que queda más bonito pensar en esto que no en estas murallas batiéndole el sol inmisericordia del desierto, que es Ecbátana. Platón no deja de hacer un relato didáctico, aleccionador, moral, pero utilizando conocimientos de la cultura griega de su época. No es un adelantado a su tiempo, no se inventa nada, si acaso construye a partir de lo conocido otro relato distinto, pero básicamente recoge fuentes, información de muchísimas fuentes, de muchísimos lugares, uniéndolo todo en un cuerpo que además, al ser conocido, son elementos conocidos para sus interlocutores, le da mayor verosimilitud. Lógicamente, si yo hago descripciones que se parecen o son iguales a las que plantea Heródoto, que una parte de sus interlocutores lo conocerían, lógicamente le daré mayor verosimilitud. No solo hablo de Solón, esto lo relaciona Solón a partir de los datos que reconocen los egipcios que tienen escritos de hace 9000 años, etcétera, 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 etcétera. Pero no deja de ser un hijo de su tiempo, que lo que plantea es un relato mítico a partir de datos conocidos. Y de momento, mientras no se descubra nada más, que haya una evidencia material que nos lleve la contraria o nos apoye, de momento los datos materiales que poseemos van en esta dirección.